En estos breves videos iniciaré una serie de biografías de destacados futbolistas chilenos del siglo XX. El orden será aleatorio, ya que no seguirá el típico formato de ranking que busca determinar quién fue el mejor o el más importante. En cambio, se presentarán concisas reseñas biográficas de los grandes exponentes del fútbol chileno. Rubén Espinosa llegó a Santiago desde Tomé, en la región del Biobío, a los 17 años. Se presentó a una prueba en las divisiones inferiores de la Universidad Católica, donde fue recibido por Alberto Fuyú, quien lo incorporó de inmediato al club. Debutó en 1980 como puntero derecho, posición en la que permaneció hasta 1982. Sin embargo, con la llegada de Luis Santibáñez, todo cambió para Espinosa. El entrenador empezó a utilizarlo como lateral derecho. En este nuevo rol se consolidó y fue titular durante las 7 temporadas en las que defendió al equipo cruzado, convirtiéndose en uno de los mejores defensores chilenos de la década de los 80. Espinosa, especialista en tiros libres, perfeccionó sus remates de pelota detenida mediante numerosas prácticas y siguiendo los consejos de Fernando Carballo, reconocido experto en tiros de pelota parada. Fue campeón con la Universidad Católica en los torneos nacionales de 1984-1987, así como en la Copa Chile de 1983 y la Copa República en 1984, formando parte de un destacado plantel dirigido por Ignacio Prieto. El campeonato de 1987 fue especialmente meritorio, ya que se logró con una plantilla compuesta exclusivamente por jugadores nacionales. En 1989 fue contratado por Colo-Colo, llegando ese verano junto a otro ilustre, Eduardo Vilches. Aunque solo jugó 2 años y medio en el equipo popular, fueron 3 temporadas fenomenales e imborrables para Rubén Espinosa. Si bien llegó como lateral derecho, terminó desempeñándose como volante bajo la dirección de Mirko Josic en 1991. Su paso por Colo-Colo solo tuvo un momento triste: la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores de 1990 frente al Vasco da Gama en el Estadio Nacional. En aquel partido, Espinosa había anotado 2 goles y todos pensaban que el encuentro estaba decidido. Quedaban 12 minutos y Colo-Colo ganaba 3-1. Sin embargo, Vasco da Gama descontó y en el minuto 90 logró el empate definitivo, lo que llevó la definición a los penales. Aquí se consumó la tragedia, con el Cacique perdiendo 5-4 en esa definición. Justamente el penal perdido fue ejecutado por Espinosa, pero el fútbol otorga revanchas, y un año más tarde sería todo más dulce para Rubén. En la Copa Libertadores de 1991, Rubén Espinosa fue pieza clave de Colo-Colo, anotando goles muy importantes y participando en todos los partidos del torneo. Todavía se recuerda a Rubén Espinosa ofreciendo la Copa Libertadores a la hinchada alba después de vencer en una inolvidable final al Olimpia de Paraguay. Espinosa les decía a los hinchas: tóquenla, esta copa es suya también. Ese mismo año, en 1991, Espinosa dejó Colo-Colo para unirse al Cruz Azul de México, quedando para siempre en el corazón de la ferviente afición. El recorrido de Espinosa a la selección nacional fue notable. Inició su trayectoria en 1983 en el Maracaná, enfrentando a Brasil en el primer partido bajo la dirección de Luis Ibarra. Desde entonces, se destacó como una figura prominente en la ajustada derrota por 3-2. En la Copa América de ese mismo año, participó en los 4 partidos que disputó la selección. Durante los años 1984 y 1986, ocupó el rol de suplente de Lizardo Garrido, mientras que en 1987-1989 alternó en el puesto de lateral derecho con Patricio Reyes y el versátil Alejandro Isis. Se despidió de la selección en la Copa América de 1991, ahora desempeñándose como volante central. En total, acumuló 30 partidos con la camiseta nacional, anotando 25 goles, la mayoría de ellos desde el punto penal. Representó a Chile en 4 Copas América, siendo curioso destacar que en las ediciones de 1987 y 1991 fue expulsado en sus respectivos debuts, ambos coincidentemente frente al mismo rival, Venezuela. Además, participó en las eliminatorias mundialistas para México 86 e Italia 90,
disputando su último partido con la selección en julio de 1991 contra Argentina, durante la Copa América celebrada en nuestro país. Después de su experiencia en México, Espinosa regresó a nuestro país y entre 1992 y 1995 defendió los colores de O'Higgins, Everton, Unión Española y Universidad Católica. Finalmente, colgó los botines en 1996, jugando para el club norteamericano Richmond Kickers. Una vez retirado como jugador profesional, se desempeñó como técnico y gerente deportivo. Una pequeña pausa en estas dos biografías. Aquí va un pequeño datito del fútbol chileno. En el verano de 1976, Santiago, Chile, fue testigo de un cuadrangular que atrajo la atención de aficionados del fútbol. Equipos como la Universidad Católica y Argentinos Juniors se enfrentaron en intensos encuentros que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Entre la delegación que acompañaron en este torneo al conjunto argentino se encontraban unos jóvenes talentos, quienes viajaron invitados a Chile, y entre ellos venía un tal Diego Armando Maradona. Aunque su debut oficial con el equipo argentino se produciría más tarde, 6 meses después, la mera idea de que Maradona pudiera haber debutado en ese verano en Chile provoca reflexiones sobre lo que podría haber sido. La posibilidad de presenciar el inicio de la carrera de una leyenda del fútbol en suelo chileno habría sido un acontecimiento histórico inolvidable. Allá va Hurtado. Se espera el centro, prefiere tirar al arco. Golazo. Osvaldo Arica Hurtado inició su carrera como futbolista profesional en La Serena, a donde llegó en 1975 procedente de su ciudad natal, Arica. Al año siguiente, en 1976, el técnico Dante Peche lo hizo debutar en un encuentro ante Colo-Colo. En el conjunto serenense, tuvo la oportunidad de jugar junto a Hermindo Onega, toda una leyenda del fútbol argentino, quien, a pesar de su veteranía, se convirtió en un gran mentor para Hurtado. Permaneció 3 temporadas en La Serena y en 1979 fue contratado por Unión Española, donde tuvo un paso muy irregular. Al año siguiente, en 1980, fue transferido a Universidad Católica. Sin embargo, allí se repitió la historia, ya que no pudo encontrar un lugar en un equipo plagado de estrellas. La UC lo envió a préstamo a O'Higgins de Rancagua, donde adquirió más experiencia. Regresó a la Católica en 1982 y permaneció allí hasta 1985. Fue durante esta etapa cuando se convirtió en un peligroso agente ofensivo. En 1985 inicia su primera aventura europea al ser contratado por el Cádiz de España, donde jugó una temporada. Al año siguiente, en 1986, firma con el Filan Banco de Ecuador. Sin embargo, regresa a la Universidad Católica el año siguiente, momento en el cual alcanza su máximo rendimiento. Ignacio Prieto le otorga el brazalete de capitán, convirtiéndose en el goleador del equipo con 21 tantos y contribuyendo a la obtención del torneo nacional de 1987 junto a sus compañeros. Durante su paso por el conjunto cruzado, conquistó 2 títulos nacionales y 2 torneos de apertura. En su estadía en Universidad Católica, disputó 157 partidos y marcó 68 goles. En 1988 regresa a Europa y es contratado por el Charleroi de Bélgica, donde realiza una destacada campaña durante las 3 temporadas que defendió los colores del conjunto europeo. Durante su estadía en Bélgica, tuvo que adaptarse a jugar con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Algunos datos curiosos sobre Arica Hurtado. No pasó por divisiones inferiores, sino que llegó directamente de un club de barrio para integrarse a La Serena. En 1978 estuvo cerca de fichar por Universidad de Chile. El técnico Nelson Oyarzún solicitó sus servicios y Hurtado llegó a entrenar en el Sausal. Sin embargo, la transferencia no se concretó. En 1987, Colo-Colo mostró un fuerte interés en contratarlo, ofreciéndole el doble de lo que ganaba en Universidad Católica. Sin embargo, la dirigencia estudiantil se opuso y Hurtado no pudo fichar por el equipo albo. Arica fue un futbolista entregado a su profesión. Él mismo afirmaba que siempre se cuidaba mucho, lo que se reflejaba en el hecho de que nunca sufrió lesiones graves. Además, era un jugador que estudiaba a sus rivales, analizaba a los defensores que debía enfrentar y dedicaba toda la semana a pensar cómo sacar ventaja sobre el rival más débil.
Hurtado fue elegido como el mejor futbolista nacional en 1984 y 1987, precisamente los 2 años en los que Universidad Católica se consagró campeón. Su trayectoria en la selección nacional fue irregular. Aunque fue convocado por todos los técnicos entre 1979 y 1989, nunca logró ser titular en todos los partidos. Siendo joven, formó parte del equipo de Paysandú, conocido por los pasaportes falsos. En 1980, Luis Santibáñez lo excluyó del plantel junto a Leonel Herrera y Carlos Caselli por abandonar la concentración. Luego, Luis Ibarra lo nominó para la Copa América de 1983, donde comenzó como titular, pero fue superado por Juan Carlos Letelier. En 1984, fue titular en el único partido dirigido por Vicente Cantatore. Pedro Morales lo convocó para las eliminatorias de México 86, donde comenzó como titular, pero con el retorno de Carlos Caselli, Hurtado volvió a ser suplente. En 1987, formó parte del equipo chileno que alcanzó el subcampeonato en la Copa América de Argentina. Inició como titular en un tridente ofensivo junto a Juan Carlos Letelier e Ivo Basay, siendo utilizado solamente en un partido por el técnico Orlando Aravena. A pesar de ello, el entrenador continuó nominándolo para la selección que se preparaba para las eliminatorias de Italia 90. Participó en la gira por Norteamérica en 1988, justo antes de partir a jugar en Bélgica. En 1989 estuvo en la Copa América de Brasil, participando como titular en varios partidos. Este torneo marcó su último encuentro con la selección nacional, enfrentando a Ecuador, cumpliendo así 10 años en la selección chilena. Durante este tiempo, fue internacional en 38 partidos y anotó 7 goles. Osvaldo Arica Hurtado regresa a Chile en 1991 y se une a Deportes Concepción. En 1992 parte a Perú para jugar en Alianza Lima, pero la aventura dura solo media temporada. Ese mismo año se une a Deportes Arica, cumpliendo así su sueño de defender al equipo de su ciudad natal. Es aquí donde finaliza su carrera como futbolista profesional en 1995. En Deportes Arica comienza su carrera como director técnico. Sin embargo, no logra un desempeño destacado y se retira después de más de 10 años de actividad futbolística profesional. En 2007 regresa como entrenador, dirigiendo varias instituciones y sigue en actividad hasta el día de hoy en su rol de técnico. Si ha llegado al final de este video, solo me queda agradecerle. Espero que el resultado que esperaba con esta breve biografía de futbolistas chilenos haya cumplido con sus expectativas. Si fue así, deje un like y suscríbase al canal. Además, agradecería mucho sus comentarios, ya que son un impulso que necesito para seguir creando contenido. En la descripción encontrará un enlace a mi blog, en donde podrá descargar PDFs deportivos. ¡Nos vemos!